Mientras se van conectando, vamos a platicarles un poco sobre lo que vamos a hablar en este webinar, titulado ¿Cómo puedo empezar a importar? Estará mi compañera Nelva Cetina también de Grupo Sierras, y les vamos a platicar un poco sobre cómo es el proceso de la importación. O sea, desde definir el producto, a quién se lo vamos a comprar, de dónde lo vamos a traer, cuántas cantidades necesitas traer, conocer proveedores de servicios de flete, de agenciamiento, en algún caso que se requiera de comercializadora. También posterior, la importancia de conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias de la mercancía para que eso no se vuelva un problema a la hora de la importación y salgan más gastos adicionales que puedan salir del presupuesto. Los términos de la negociación con nuestro proveedor para ver quién se hace responsable hasta qué punto en el caso del flete y de los gastos operativos. Y vamos a hablar sobre el proceso en sí, desde que la mercancía es producida y sale de la bodega del proveedor hasta que llega al puerto o aduana de destino, y cómo es un poco el proceso para que lo podamos conocer. A continuación, mi compañera Nelva les va a ir platicando un poco sobre el inicio de este proceso, que es definir tu producto y tu proveedor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar de septiembre. Les damos las bienvenidas a los que se siguen conectando, a los que ya nos acompañan, a Luis Aguilar, Luis Antonio Martínez, Óscar Esquivel, Pedro Morales, Joali Castellanos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros, desde que inició el año, hemos venido hablando acerca de los procesos de importación y hemos tocado puntos diversos acerca de todo lo que hay detrás de poder traer una mercancía del extranjero y nacionalizarla. Hemos tocado puntos acerca de la fracción arancelaria, las certificaciones, el cumplimiento de las normas, y hoy vamos a hablar cómo puedo empezar a importar, o sea, el primer paso. Creo que es muy importante para todas aquellas personas que quieren emprender y están buscando productos en el extranjero, y también a los que nos dedicamos al tema del comercio exterior. Es muy importante que nosotros conozcamos cómo se lleva a cabo este proceso, qué hay detrás, no solo el tema del despacho aduanal, sino que nuestros clientes, si somos agentes aduanales, bueno, los importadores, cuál es el proceso que deben de seguir, y sobre todo, si somos consultores, pues tener en cuenta los puntos importantes que hay que considerar para poder empezar a importar. Y bueno, ya entrando en materia, como punto número 1, vamos a hablar acerca de definir nuestro producto. Esta parte es muy importante porque en el proceso de la importación siempre va a implicar una planeación inicial sustentada en una buena selección de la información e investigación documental, que esta te va a permitir establecer un plan estratégico de importación. Bueno, ¿qué quise decir con esto? Nosotros necesitamos, antes de tomar la decisión de comprar mercancía, de traer un contenedor, una carga suelta desde el extranjero, de donde queramos comprar, tener un plan establecido para definir cuánto nos va a costar y si ese proceso de importación es viable para nosotros. Entonces, como primer punto, hay que definir el volumen requerido por el mercado. Es decir, si yo ya estoy 100% seguro que yo quiero importar una mercancía, yo necesito revisar el volumen que voy a traer. Definitivamente no va a ser negocio si tú vendes un producto a menudeo y solo quieres traer poquitas piezas. ¿Por qué? Porque el proceso de importación conviene cuando compramos en volúmenes grandes, justamente porque esos volúmenes nos permiten negociar con los proveedores mejores precios, y obviamente prorratear todos los costos que implica la importación, pues es más viable cuando estamos hablando de volúmenes mayores o estamos hablando de maquinaria que no encontramos en nuestro país. Entonces, siempre es importante definir el volumen que vamos a requerir
en nuestras importaciones y no solo comprar por comprar. ¿Por qué? Porque nos pasa que de repente vemos un producto en una página web y vemos que el producto está muy barato, pero eso no significa que el proceso para traerlo a México sea igual de económico. Entonces siempre hay que revisar el volumen y sobre todo ver que ese volumen pues también abastezca el mercado al que quieres entrar. Como segundo punto, siempre hay que revisar la calidad y los requerimientos que nos pide este producto en el mercado. Muchas veces, dándoles el ejemplo, nos vamos con la idea de pensar que el producto, por ser barato, va a pegar en el mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para aquí, hablando de México, todos los productos que salen al mercado a nivel nacional, previamente tuvieron que cumplir con regulaciones, ya sea de etiquetado, de seguridad, que obviamente las autoridades facultadas para revisarte tu producto, pues previamente te hacen toda esta revisión, este checklist para que te confirmen si tu producto cumple o no cumple con las regulaciones, y si sí cumple, va y se presenta al mercado. Entonces, parte de ser importador es que también tenemos dos fases que cumplir. La primera fase es cumplir los requerimientos que nos pide a la importación, es decir, varios productos a la importación nos van a pedir cumplir con normas o requerimientos que validan el tema de la calidad, y para entrar al mercado nacional también existen otras regulaciones que tenemos que revisar para que el producto, cuando llegue al mercado, pueda cumplir y no tengas ningún problema para comercializarlo. Dentro de esto, pues también se encuentra tener un precio competitivo y una utilidad razonable. A veces, cuando no hacemos lo que le llamamos el plan de negocios, creemos que por solo ver que el producto a nivel extranjero está muy barato, va a ser un negocio rentable. Muchas veces hay empresas o personas que cuando ya van a importar la mercancía se dan cuenta que el producto debe costarles $1, con todos los costos de logística, importación y demás, sube a $5, ¿no? Entonces, y aparte tienes que subirle la utilidad. Entonces, es muy importante que hagamos este prorrateo de costos. Nosotros le llamamos prorrateo de costos, es decir, revisar ya cuánto nos cuesta puesto el producto aquí en México, justamente para poder sacar este producto al mercado nacional y ser competitivos. Y por último, también es importante definir y estar claros con el proveedor acerca de los tiempos de entrega. Esto, si tú ya hiciste los puntos que mencioné, si ya validaste que tienes el volumen requerido, la calidad y el precio competitivo, ahora hay que definir con nuestro proveedor la garantía para que nos valide el tiempo de entrega. Más que nada, esto aplica cuando tú, como importador o empresa importadora, te sometes a un contrato o estableces un tiempo de entrega con tu cliente final, y entonces muchas veces, si cumples o no cumples con ese tiempo, pues va a depender del tiempo que tu proveedor termine en maquilar tu mercancía o incluso te la haga llegar. Entonces, aquí incurren muchos factores, pero lo que queremos llegar es que ustedes definan claramente que el proveedor sea 100% responsable, y que los tiempos con los que van a trabajar les permita poder entregar su mercancía en tiempo y forma a su cliente final. Y bueno, de aquí vamos a hablar acerca de elige tu proveedor. Esta parte me parece muy, muy interesante, y sobre todo hago pausa por si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo vamos a ir tomando en lo que vamos haciendo esta plática, justamente para resolver esas dudas y poder irlas interviniendo en lo que va avanzando el webinar, ¿sale? Entonces, me gustaría complementar lo que comentabas del tiempo de entrega. Adelante. Que decías que hay muchas, dependemos primeramente del tiempo de la producción de la mercancía, como mencionabas, y que también incurren muchos factores,
Si tu mercancía tiene que hacer un transbordo en algún puerto, también considerar que muchos puertos están muy saturados y pueden transcurrir 1 o 2 semanas que queden ahí varados hasta que vuelvan a subir a otro buque, y el tiempo de tránsito que por lo general, por ejemplo, China a Manzanillo son 21 días aproximadamente, pero si las situaciones climáticas o ahorita con la situación del COVID se atrasaron muchos embarques. Igual la falta de equipos de contenedores también afectó muchísimo en las entregas de las mercancías, entonces para que también se pueda considerar, y a la hora de la negociación, como dicen, muchas veces se tiene un acuerdo con la persona que les va a comprar la mercancía y tienen que cumplir cierta fecha, pero también considerar que existen muchas amenazas o muchas situaciones que no podemos controlar y que pudieran suscitarse. Sí, efectivamente. Y de ahí es que también dentro de los puntos que debes de conocer para cuando empieces a importar es elegir a tu proveedor. En esta parte es muy importante saber elegir de manera adecuada el mercado del proveedor o el producto, obviamente considerando oportunidades y amenazas. Todas las que puedan estar dentro englobadas dentro del mercado al que vas a dirigirte. Es siempre también importante conocer los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado local y sobre todo adaptar el producto, porque hay muchos ejemplos muy comunes y muy internacionales que de repente hemos escuchado. Hay productos que no son, que son similares, pero en otros países lo tienen que adaptar para que obviamente la gente los consuma. Entonces, dentro de los productos que tú creas convenientes traer al mercado nacional, hablando de México, hay que considerar principalmente los gustos y las preferencias. Revisar las estadísticas también. Hay muchas estadísticas que nos ofrece las dependencias como Secretaría de Economía en cuanto a México para revisar el tema de las importaciones, y bueno, ahí nos podemos percatar qué productos se están importando más actualmente, de qué países vienen. Es también importante revisar ese tema. Elegir a tu proveedor no solo es irte con el proveedor más barato, sino revisar parte del proceso, si México tiene algún tratado con ese país que tanto te beneficia, si hay alguna restricción específica para el país al que vas a comprarle la mercancía, y utilizar los recursos de tu propia empresa. También ver viable si ese producto es adaptado a los objetivos de tu empresa, si te va a ayudar a crecer, no solo comprar por comprar. Y por último, también revisar lo que le llamamos los canales de distribución. Ahí entra todo el tema de revisar precios, las características del producto, revisar los costos logísticos, ver tal vez un producto te salga más barato si lo compras en Asia, pero el flete te puede salir más caro, y entonces al final te das cuenta que es mejor comprarlo en un país de América Latina o de Norteamérica. Entonces, todos estos requisitos son fundamentales para elegir tu proveedor. Seguimos ahorita con las regulaciones. Gracias, Nel. Sí, ya una vez que definimos qué tipo de producto y que encontramos al proveedor confiable y que se adecua a nuestras necesidades, a lo que requerimos, es necesario que yo lo sugeriría que antes de pagar la mercancía y embarcar, conozcamos qué es lo que nos va a pedir en México para que esa mercancía ingrese. A lo que nos va a solicitar México se le llaman regulaciones arancelarias y no arancelarias. Yo les voy a explicar un poco de qué se tratan cada una de ellas. Y, por ejemplo, para empezar, las regulaciones arancelarias se tratan de todos los aranceles, es decir, todos los impuestos que va a pagar tu mercancía, de acuerdo a la fracción arancelaria que se le determine. Es por eso que necesitas consultar con tu agente aduanal o con tu comercializadora primero la información técnica de tu producto para que puedan ellos clasificarlo, asignarle una fracción arancelaria, y sobre esa vamos a determinar qué impuestos, qué aranceles están sujetos, así como las regulaciones no arancelarias.
Los impuestos se dividen en tres, que vienen siendo el ad valorem, que es el comúnmente conocido como el IGI. Los específicos, podríamos mencionar como el IEPS, que son a los productos, por ejemplo, a los productos, a las bebidas alcohólicas, a los productos con azúcar, y los mixtos, que vienen siendo una combinación de los dos anteriores. Los aranceles también se dividen dependiendo de la modalidad, vienen siendo como arancel estacional. Recuerdo un caso de, por ejemplo, hay una temporada de pescado, de fruta, que viene siendo como en diciembre, donde la mercancía entra con este tipo de arancel. Están los aranceles de emergencia, también en casos de algún desastre natural o alguna restricción sanitaria, podría decirse, se meten este tipo de aranceles. Y los aranceles cupo también, que te incluyen cierta cantidad, que te respaldan cierta cantidad de mercancía con la cual puedes tú tener una preferencia arancelaria para ingresarla al país. Posteriormente pasamos a las regulaciones no arancelarias, que esas vienen siendo todas las certificaciones, las NOMS, permisos que te piden a la mercancía. Se dividen en dos, en las no cuantitativas y en las cuantitativas. Las no cuantitativas pueden ser un permiso de importación, por ejemplo, a la mercancía siderúrgica. El permiso solamente se hace por cierta cantidad. Digamos que tú traes 5,000 toneladas de tubos de acero, por así decirlo, y entonces tu permiso solamente te va a avalar esos 5,000 toneladas. Y pues igual puedes hacerlo por esas 5,000 y poderlo, ¿cómo se dice? Traer un bloque de mercancía, no sé, 2,000, y luego traes 1,000 y luego vuelves a traer otros 1,000 hasta que cumplas los 5,000 toneladas y te cubre ese permiso tu mercancía. Y también están las no cuantitativas, por ejemplo, el etiquetado de mercancías, todo lo que vienen siendo las NOMS de calidad, por ejemplo, los certificados de la NOM 03 para seguridad de los equipos eléctricos, electrónicos, como las luces, ahorita que viene de diciembre, vienen siendo todas las luminarias, las luces para Navidad, esas aplican la NOM 03 que deben de cumplir para el caso de una emergencia, que no vaya a ser, que te dé a ti la seguridad como usuario de que no va a explotar, no va a tronarse o no va a causar un incendio. También otra por mencionar, las etiquetas de información comercial que avalan lo que es tu mercancía, la información que viene siendo en tu empaque, en tu embalaje. Esas vienen siendo una regulación no arancelaria que se tiene que cumplir a la hora del ingreso de la mercancía al país. Claro que sí. Y bueno, ya entrando en esta parte acerca de los términos de negociación y contrato internacional, esta es la parte fundamental que tienes que revisar y que tener mucho cuidado con tu proveedor cuando vamos a empezar a hacer una compraventa internacional. En esta etapa se tienen que utilizar las reglas para la negociación de la compra y venta de la mercancía del producto. Aquí vas a señalar las obligaciones y los derechos tanto del comprador como del proveedor, y las más usadas y aceptadas son lo que nosotros conocemos como Incoterms. Esta parte de los Incoterms entra aquí, y sobre todo definir precisamente un contrato de compraventa internacional, que este es prácticamente un instrumento que refleja el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países, con el fin de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. En este contrato vamos a definir puntos específicos para poder lograr y llevar a cabo con éxito esta compraventa internacional. Uno de los puntos que se consideran muchos puntos en este contrato internacional, pero los principales es identificar primero a las partes, ¿no? Saber quién es el comprador, saber en dónde está domiciliado, quién es el representante legal, al igual que el vendedor,
toda esta información que le llamamos el preámbulo. Es muy importante que exista en el contrato que tú vayas a hacer con tu proveedor, justamente para amparar esta compra y transacción que le vas a hacer. Ahí vamos a meter una cláusula de declaraciones, la otra del objeto del contrato. Muy importante, pues justamente definir por qué estamos haciendo el contrato, qué está amparando el contrato. De ahí, si vamos a comprar una mercancía, definir precios y condiciones de pago, que es lo primordial, que independientemente que la mercancía o el contrato lo hagas en, por ejemplo, en octubre y la mercancía te llegue en diciembre, bueno, hay que respetar el precio y sobre todo definirlo, porque pues constantemente hay variaciones en lo que es la logística y es muy importante tener el precio correctamente asegurado. Y sobre todo la legislación que le va a aplicar. Es muy importante definir bajo qué leyes van a regir su contrato, si la de los dos países con los que están interviniendo, si solo se van a hacer el contrato a través de una. Toda esta información, los términos de negociación tienen que ser regulados y te tienes que proteger bajo un contrato internacional donde ampares toda esta negociación, que de aquí traemos otra parte importante de la slide siguiente. Aquí les traigo las modalidades de pago, ¿no? Esta parte del contrato va apegada a las modalidades de pago. Aquí les puse 4 ejemplos que yo creo fundamentales al momento de hacer la importación, porque de repente cuando somos nuevos en esto nos da temor y todavía pues nos preocupamos realmente si esa mercancía va a llegar, si va a llegar como dijo el proveedor, que no sea una estafa. Entonces aquí vamos a hablar de 4 puntos importantes que debes de considerar y que por favor tienes que tomar en cuenta, porque estos puntos te van a decir qué tan fiable y no tan confiable es la negociación con tu proveedor. Hay muchas personas que sin contrato internacional se atreven a hacer las compras y les ha ido bien, el proveedor ha sido 100% fiable, pero hay otras personas que sin contrato deciden hacer una compra muy grande y de repente no es lo que esperan, no es el producto que esperan o simplemente nunca llega esa mercancía. Entonces, vamos a definir a los proveedores y a la transacción primeramente como alto riesgo. ¿A qué me refiero con alto riesgo? Cuando tu proveedor te pida hacer trueque o pago en efectivo a una cuenta bancaria, ahí hay que tener una alerta. ¿Por qué? Porque un proveedor 100% fiable no te va a pedir algo a cambio, no te va a decir, oye, envíame tanto dinero a esta cuenta sin ningún tipo de regulación, como una transacción común entre dos personas, sin saber el nombre del proveedor, sin saber su domicilio, solo te pide hacer esta transacción de manera fácil. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, justamente, y más si vamos a comprar algo que vale mucho dinero. Entonces ahí hay que tener en cuenta que la mayoría de los proveedores, por lo general, no te piden el pago del 100% inicial al momento de hacer la compra de la mercancía. Podría decir que la mayoría de los proveedores nos piden un pago inicial del 30% para producir la mercancía. Cuando ya esté lista o cuando ya van a embarcar o contra BL, por lo general están pidiendo el pago del 70% final. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y que se nos haga extraño si algún proveedor nos dice que quiere el pago 100% para iniciar. Esa no sería una negociación justa y sobre todo pues ver bajo qué escenarios vas a hacer esa transacción. Tenemos el siguiente punto, que es la elevada confianza. Cuando tú ya tienes, y esto solo aplica al menos cuando tú ya tienes años trabajando con ese proveedor, en el que confías plenamente y decides hacerle algún cheque, algún giro bancario o una transacción internacional, y el proveedor te dice, deposítame tanto dinero para que empiece a producir. Si tú ya tienes plenamente la confianza en él, ya te haya vendido mercancía y no has tenido ningún problema, entonces ahí es cuando tú haces una transacción de manera rápida, ágil,
y sin necesidad de tener algún tipo de documentación, tú haces estos movimientos. Entonces, aquí podemos definirlo como elevada confianza con el proveedor. Consideramos que lo apliques ya cuando tengas años trabajando con un proveedor. No creo que sea conveniente que lo hagas cuando no lo conoces y ni siquiera sabes si va a cumplir con los tiempos que comentaron. Tenemos el tercer punto que le llamamos confianza regular. Aquí, aparte de que te pueda pedir un pago inicial, ya tengas tu contrato, le puedes hacer el pago por medio de factura o pagaré, es decir, tu proveedor te emite una factura donde te escribe los términos con los que quedaron, donde te dice, ¿sabes qué? Vamos a dar el primer pago del 30%, luego me vas a pagar tanto el 70% a tal fecha. Entonces, aquí entra el tema de la factura. Hay muchas empresas y últimamente en China se están regulando mucho los pagos que se les hace a los proveedores que son 100% confiables. Les podremos decir que depende del concepto con el que tú le hagas el pago, es si el banco no se lo libera. Entonces aquí hay que tener ese cuidado porque también los proveedores cuando están 100% regulados en su país, ellos te dicen, ¿sabes qué? No puedo recibir tanto dinero, tiene que venir así el pago, te empiezan a hacer una serie de requisitos, te piden incluso tu documentación fiscal de tu país, justamente porque estas personas o empresas están reguladas y bueno, manejan esto de la confianza regular, es decir, me pagas, yo te entrego factura o mediante pagaré y te compruebo que ya tu mercancía está en proceso de regulación. Y bueno, cuando por último tenemos el de la nula confianza, ahí es cuando ni el proveedor ni yo nos conocemos. Y bueno, aquí entran lo que son las cartas crédito, es decir, es una carta que se hace a través de un banco intermediario. Este banco confirma con las dos partes que hayan obtenido lo que quieren. Y justamente cuando las dos partes confirman que tanto el que compró la mercancía dice, bueno, ya tengo completa mi embarque, el otro proveedor dice, bueno, ya recibí esto que quería de mi comprador, entonces se utilizan las cartas créditos donde el banco les libera en automático por una parte la mercancía y por otra parte el pago al proveedor. Estas se tienen que hacer ante instituciones bancarias, justamente cuando no existe ninguna confianza y sobre todo quieres hacer las cosas de manera correcta, vas a regularte mediante un contrato y una carta de crédito sería la opción. ¿Por qué? Porque una opción viable, porque lo vas a manejar bajo una institución bancaria que te va a dar cierta seguridad para que tú puedas comprar y bueno, sobre todo, antes de hacer la compra, pues tienes que cumplir con todos los requisitos que ya te hemos compartido justamente para que de tener 0% de confiabilidad, al menos tengas asegurado un 60% que esa carta de crédito te va a ayudar justamente a respaldarte y no perder tu dinero cuando empieces a conocer un nuevo proveedor. Ya para finalizar estos puntos, tenemos ahora lo que es el despacho aduanal. Justamente ya cuando vimos todos estos puntos principales, ya prorrateaste tu mercancía, viste que es viable, viste que ya vas a cumplir con las normas, que tu proveedor es confiable, ya le pagaste, ya tienes tu contrato, ya embarcaron tu mercancía. Bueno, pues aquí viene lo que es el despacho aduanal. ¿Qué pasa cuando yo ya hice todo este checklist, todo este proceso desde origen y llega mi mercancía, Angie? Ok, ya, como mencionas, ya pagamos, ya se embarcó, llegamos a los acuerdos con el proveedor. Lo que sigue, bueno, la mercancía, voy a empezar desde este punto, la mercancía viene en tránsito. Ya digamos, en mar, si es en avión, pues viene volando, o en tránsitos internos, ¿no? Me refiero a una aduana fronteriza. Por ejemplo, en la aduana marítima lo recomendable es iniciar el proceso de revalidación.
del BL con anticipación, ya que las navieras aquí en México tardan un aproximado de 24 a 48 horas en la aplicación de los pagos. Muchas veces tu proveedor, te digo, de acuerdo a la negociación que llegaste con ellos, pueden entregar el BL original en origen, y aquí solamente ya te presentas con una copia del BL a revalidar y solamente haces los pagos correspondientes, y no es que el proveedor ya los incluyó dentro del precio de las mercancías y toda la negociación. Te comento nuevamente, es recomendable iniciar este proceso antes de que arribe la mercancía, porque ya una vez arribando la mercancía solamente contamos con 7 días libres de almacenajes, y en mercancía perecedera son 3. Entonces, para que tu mercancía no incurra en gastos adicionales de almacenajes y demoras, te recomiendo que tengas que a tu agente aduanal, a tu comercializadora, le hagas llegar toda la documentación completa para que ellos puedan ir iniciando el proceso, anticiparse a la llegada de la mercancía a puerto, y cuando llegue, una vez que llegue, ya tengan BL revalidado, ya tengan una proforma, ya se haya revisado que la proforma pedimento se encuentre bien, que la información se encuentre correcta, que no haya dudas sobre la mercancía, porque muchas veces ya estando en puerto, que hayas revalidado, el agente aduanal tiene derecho a hacerle una revisión previa antes de que la mercancía salga de puerto, en donde ellos, con la documentación que tú le hiciste llegar, la factura, la lista de empaque, programan ante el terminal un previo, se acude, abren la mercancía, el contenedor, dependiendo cómo venga tu carga, y ellos hacen una revisión de que todo lo que tú estás declarando en tu factura sea lo mismo que se ve físicamente. También ahí se puede revisar que la etiqueta venga correctamente, que a lo mejor no traigas mercancía de más, también eso es importante. Y de mencionar, los proveedores son muy dados a mandar regalitos. Los regalitos en el tema aduanal vienen atrasando todo el proceso, porque muchas veces te mandan algo que necesita un padrón específico, como, no sé, playeras o gorras, que es textil, y a lo mejor tú no cuentas con ese padrón. Entonces lo que tienes que hacer ahora es separar tu mercancía, acudir con una comercializadora, hacer un pedimento por separado, asignarle un valor a esa mercancía, cumplir con las regulaciones no arancelarias como las que mencioné, en este caso el etiquetado, revisar que no tenga precio estimado. Entonces eso nos va a llevar más tiempo de lo que se tenía estimado de realizarse el proceso, y es importante hacerle mención al proveedor chino o asiático que por favor no mande mercancía de más, porque sí, muchas veces afecta muchísimo los tiempos de despacho. Entonces el agente aduanal en esta revisión previa es lo que hace, revisar que venga toda la mercancía, que cuadren tus bultos con lo que se ve físicamente, que las características que mencionaste para que se clasificara sean las correctas, que tu mercancía no venga dañada, porque muchas veces en el trayecto se puede dañar la mercancía. Entonces así puedes tú recurrir al proveedor y decirle que tu mercancía no venía en las condiciones en las que se acordaron. Entonces, y el agente aduanal también confirma que está bien clasificada, que no se va a hacer una omisión de contribuciones o de alguna regulación. Se elabora, se confirma, se glosa el pedimento, y el agente aduanal es el encargado de realizar el pago de impuestos. Y una vez que hace el previo, hace el pedimento, hace el pago de impuestos y programa la salida de la mercancía de la aduana. Se programa ante terminal, te liberan tu contenedor o tu carga de acuerdo a como venga, y una vez en el mecanismo de selección automatizado se presenta el pedimento, que es como una forma resumida de quién es el importador, quién es el proveedor, qué traes, cuál es su fracción, cuánto estás pagando, de la presentación de tus regulaciones no arancelarias. Ok, estoy cumpliendo con mi etiquetado, o estoy cumpliendo con una uva en caso de aplicar, estoy presentando mi aviso de importación siderúrgico, estoy presentando mi BL, mi lista de empaque, mis cartas traducción en caso de aplicar también. Y en ese mecanismo ya depende si la aduana, si nos toca rojo, como se nombra comúnmente, que la aduana ahora, o sea, no la gente, la aduana
le hace una revisión a la mercancía. Vuelve a abrir y ya determina si va a revisarte toda la mercancía, si solamente te va a revisar la parte de enfrente del contenedor o si quiere ver tantas cajas al azar. O sea, ya depende del criterio de la persona que nos toque en el reconocimiento aduanero. Revisa que tu mercancía, que tu documentación concuerde con pedimento, o sea, todo tiene que concordar, pedimento, COBE y documents y mercancía físicamente. Si no hay ningún problema, sale tu mercancía de la aduana y ya inicia su trayecto hasta tu bodega o al punto donde determinaron con el proveedor la entrega de la mercancía. Hasta ahí podría decirse que termina el despacho, pero no. Aún así, una vez que descargan toda la mercancía en la bodega de destino, el contenedor tiene que regresar nuevamente a puerto, o si hubo alguna negociación o algún tratado con la naviera de que se pueda dejar en algún patio de esa ciudad, se puede dejar ahí el contenedor vacío. De lo contrario, tiene que regresar nuevamente al puerto de donde salió el contenedor, lavarlo, limpiarlo y entregarse nuevamente, hacer una maniobra de entrega de vacío para regresar al contenedor, y hasta ese día se cortan las demoras. Las demoras son todos es un gasto, un cargo que te hace la naviera por el uso de contenedor. También existen negociaciones con las navieras que te asignan días libres. Lo más general son 7 días, pero ya si llegas a un acuerdo con la naviera de acuerdo al volumen de tu mercancía, o si estás trayendo embarques constantemente, te puede otorgar 14, 20, hasta 21 días libres de demoras. Entonces tienes todo ese tiempo para que tu mercancía salga de puerto, o sea, desde que llegó a México, por decirlo, hasta que entregas el contenedor vacío para que no te estén cobrando esas demoras. Los almacenajes son con el recinto dentro del puerto. El recinto, los almacenajes es el uso del espacio que está utilizando tu contenedor. Como mencioné, son 7 días libres de acuerdo a la ley, y ya las demoras son con la naviera de acuerdo a la negociación que tú tengas. Se entrega al vacío, se hace el corte de demoras. Si no hubo demoras, ya tu agente aduanal te va a realizar tu cuenta de gastos con todos los gastos que se realizaron como previo, el personal que se utilizó para el previo, porque también es un cobro que hacen la terminal por prestarte el personal para que te ayude a bajar las cajas, a volverlas a meter, a acomodar. La revalidación, porque muchas terminales te cobran un gasto como administrativo por la documentación. La carga, la maniobra, hay unas maniobras que se llaman de costado de buque al patio, que es cuando bajan el contenedor del buque, lo ponen en el patio del recinto, y luego está el movimiento de patio a camión, que es cuando tú ya vas a despachar, cuando el contenedor lo suben a tu transporte y ya sale del almacén. Y pues también los almacenajes en caso de incurrir, y te cobran seguridad en muellaje, que son gastos administrativos que cobran todas las terminales, que son aproximadamente 250 pesos por contenedor de cada uno. Entonces no es un gasto tan elevado como los demás. De regreso, tu agente aduanal te elabora tu cuenta de gastos, incluyendo esos gastos que se hicieron en el despacho, tus impuestos y sus honorarios, en caso de haber algún otro servicio que te hayan prestado, que te hayan dado, también lo incluirán en la cuenta de gastos. Sí, y bueno, justamente este es un resumen muy breve, porque siempre va a depender de qué tipo de negociación traes y de tu mercancía, y si traes un contenedor, y si traes una carga suelta. Depende de muchos factores. Sin embargo, lo que les acabamos de resumir es uno de tantos ejemplos y tantas posibilidades que existe al momento de hacer tu importación, pero muy genéricas y las que pasan comúnmente. Entonces, de nuestra parte, sería todo. Yo, para cerrar, les recomendaría, si vas a empezar a importar, revisa a tu proveedor, revisa el costo de tu producto y prorratea todos los gastos, justamente para que antes de poder hacer la compra, la transacción, pactar un contrato con algún proveedor,
confirmes si tu operación es 100% rentable, si te conviene y si le conviene a los objetivos de tu empresa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar 3 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda, si todo quedó muy claro. Este webinar lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook, de Instagram, si no me equivoco, y también van a subir este video a nuestra plataforma de YouTube. No sé, Angie, si quieres agregar algo más. No, solamente complementar lo que dices de que se cercioren de que de que su compra, su importación sea rentable, y que también es muy importante revisar lo que te piden al entrar en México. O sea, no es solamente comprar por traer, pero sí es importante que antes de que vayas a pagarle al proveedor, de que vayan a embarcar, revisar que tu operación pueda fluir bien en México, que no te vayan a detener por algún certificado, porque si traes algo eléctrico o algo que sea como de consumo humano, te van a pedir una certificación con una secretaría, y la secretaría te va a pedir un alta y te va a pedir, y son procesos y tardan tiempo, y puedes llegar hasta perder, o sea, muchos importadores deciden perder la mercancía porque los gastos se elevaron muchísimo y ya no fue rentable su operación. Entonces es importante que también revisen por este lado qué requieren para traerlo, y como mencionaba Nelva en un principio, a lo mejor puedes comprarlo el producto en México o en un país más cercano donde los gastos no sean tan elevados y también puedas ser rentable tu negocio. Si no tenemos preguntas o algún comentario, queremos nada solamente invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Ya lo mencionó Nelva, Instagram, Facebook, y nuestros webinars todos se encuentran en YouTube, por si alguien quiere volver a ver la presentación o alguno de nuestros webinars anteriores, también se encuentran ahí. Agradecerles, invitarlos para el próximo mes para que nos acompañen nuevamente. Y agradecerte, Nelva, por tu apoyo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.